Una muy buena noche para todos. En el día de hoy, la doctora María Isabel Medina, nuestra coordinadora, se disculpa de hacer la moderación de este caso clínico debido a compromisos asistenciales que fueron imposibles de salvar. Esta noche vamos a oír un caso clínico. Nos va a presentar el doctor Enrique Stip. Es un neurólogo que ha hecho una maestría en HIV, se ha especializado en una forma importante en neuroinfecciones en el Brasil y ha sido uno de los líderes de este comité en el manejo de los procesos de infección. Sea el momento de invitar a todas las personas al Congreso de Neurología y que nos acompañen en el grupo de neuroinfectología. Tenemos tres temas: neurocisticercosis, absceso cerebral y criptococosis. En neurocisticercosis viene el doctor Héctor García. El doctor Héctor García es un médico peruano de la Universidad Cayetano de Heredia. Creería yo que es tal vez de las personas más importantes en manejar esta enfermedad. Tiene más de 200 publicaciones en el tema. Eh, el Handbook Clinic de Neurología tiene ese artículo de neuropsicosis a cargo de él. Ha hecho publicaciones en todas partes y solamente decirles a ustedes que el 30% de la causa de la epilepsia en nuestros países es por neuropsicosis. Una razón, creería yo, más que suficiente para que todos estuviéramos atentos a este tema. El doctor Michael Ariza nos va a dar unos muy interesantes avances en el tema de abscesos cerebrales. Seguramente nos va a contar la nueva guía que hay y nos va a contar la manera de enfrentar con éxito esta enfermedad que tiene unos cambios que todos los neurólogos debemos estar atentos. Y el doctor Enrique Steve, nos va a dar la actualización de la enfermedad del año, de la criptococosis. La criptococosis ha tenido unos cambios fundamentales en su manejo, en su diagnóstico y en la manera de enfrentarlo, tanto que la Organización Mundial de la Salud espera en el año 2030 controlar esta enfermedad. Temas más que suficientes para que todos asistamos de lleno a nuestra charla. Doctor Steve, este es su momento. Esperemos oír su caso clínico. A todos les recomendamos cerrar los micrófonos y hay un momento en donde van a hacer unas par de preguntas. Las personas que quieran participar nos alzan la mano y los oímos. Doctor Enrique, el escenario es suyo. Buenas noches a todos, Doc. Muchas gracias por la presentación. Ahí se escucha bien, ven la presentación. Sí, se escucha bien y se ve bien. Listo, bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy la intención era de pronto hacer una dinámica un poquito diferente. Voy a presentarles un caso que fue pues bastante retador y bastante ilustrativo. Aquí el grupo de neurología del Hospital Federico Lleras Acosta. Y pues la idea, como ya lo mencionó el doctor González, es que en algún momento aquellos quienes deseen pues intervenir, va a haber un espacio para ello y por supuesto al final de la charla va a haber un espacio para preguntas y reflexiones finales. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Entonces, se trata de un paciente masculino de 18 años, natural y procedente de aquí, Ibagué, vive en zona urbana, vivía solo con la mamá. El paciente consulta por un cuadro de unos 5 días de cefalea de intensidad progresiva, severa, asociado a picos febriles, múltiples episodios eméticos en proyectil, somnolencia y desaturación. Esto ocurre en la sala de espera de un primer de atención aquí en Ibagué. Presenta un episodio tónico-clónico generalizado de 3 minutos de duración que pues manejan con diazepam, midazolam, impregnación con fenitoína, así es como está escrito, y relatan que persiste con fasciculaciones, con mioclonías y con alteración del estado de conciencia, por lo cual remiten a tercer nivel como código primario. Entonces, al ingreso del hospital, era un paciente que estaba inconsciente, desorientado, taquicárdico, febril, describen mioclonías en el cuerpo izquierdo, pupilas mióticas reactivas, una escala de Glasgow de 7 de 15, y les impresionaba al ingreso que tenía rigidez local.
El paciente es valorado por emergenciología, decide intubación orotraqueal, asegurar vía aérea, iniciar sedación e iniciar cubrimiento antimicrobiano de amplio espectro con aciclovir, ceftriaxona y vancomicina, además de iniciar manejo anticrisis con levetiracetam. Solicita además TAC de cráneo simple para clínicos y punción lumbar. Aquí cabe notar excelente enfoque de lo que se debe hacer con un paciente en neuroinfección en urgencias, que pues, vemos muchas veces no se hace, pero en este caso estuvo muy bien. Y solicitan pues la valoración por neurología. Entonces, en los paraclínicos de ingreso, tiene unos electrolitos normales, una glicemia sin alteración, unas transaminasas, una función renal dentro de límites normales. En el hemograma tenía una leucocitosis de 13.000 de predominio de neutrófilos, una hemoglobina y unas plaquetas normales. En esa punción lumbar describen que encontraron una presión de apertura de 27.5 centímetros de agua. Y las características del líquido, una glucosa, una glucorraquia normal, las proteínas también normales, pero tenía una pleocitosis de 210 células de franco predominio linfocítico mononuclear. En los estudios infecciosos de extensión, baciloscopia, BRL, FilmArray, PCR para Mycobacterium tuberculosis, todo completamente negativo. Entonces teníamos un paciente con un LCR con una pleocitosis linfocítica. En la parte, pues, digamos, además del perfil infeccioso, una PCR en 2.2, le pidieron un antígeno de superficie de hepatitis B, una prueba treponémica, un VIH que salieron negativos. Este es el TAC de cráneo pues, inicial, que reportaron como normal. Sin embargo, sí quiero que pues ustedes aprecien la diferencia córtico-subcortical, cómo hay borramiento de los surcos, cómo hay un apiñamiento de los ventrículos. El paciente ingresa a la UCI, presenta nuevamente un episodio que describen como tónico clónico generalizado, manejan con midazolam, indican inicialmente coma barbitúrico con tiopental y luego pues desescalan a propofol. Proponen, además de lo que se había hecho, descartar enfermedad autoinmune. El paciente presenta hipotensión persistente e inician además soporte vasoactivo. Solicitan un ataque cerebral contrastada además. Ya pues lo ve neurología, que al examen neurológico encuentra una hiperreflexia generalizada, 3 de 4 cruces, con un clonus bilateral no agotable a nivel aquiliano, y persistían las crisis epilépticas. Esta es la interpretación de neurología del TAC de cráneo simple, un edema cerebral difuso, el borramiento de los surcos, bueno, lo que ya les había comentado, además del borramiento de las cisternas. El FilmArray fue negativo, se consideró que por las características del líquido, por lo abrupto del cuadro, por la evolución, se trataba de una encefalitis viral, y en ese momento pues se consideró como de una etiología no herpética, teniendo en cuenta pues que el herpes virus es siempre lo que debemos tener como primera posibilidad. Entonces, además, pues se sospechaba por la alteración persistente del estado de conciencia, un estado epiléptico no convulsivo y por la elevación de la presión de apertura, un síndrome de hipertensión intracraneal. En las conductas, pues lo primero, suspender ceftriaxona y vancomicina, dado las características del líquido asociado pues, al cuadro clínico. Se optimizó el manejo anticonvulsivante, levetiracetam y ácido valproico endovenosos, se solicitó una videotelemetría y el paciente es llevado a una nueva punción lumbar. Esto es el día 3, esto también es de la nota de neurología. Se realiza la ataque cerebral contrastada que se había ordenado. No hubo cambios como tal en los hallazgos encefálicos, pero pues no había zonas de real de captación anómala del medio de contraste. Con una glicemia central de 92, los hallazgos de relevancia en el líquido cefalorraquídeo fueron unos leucos de 34, 100% linfocitos, unas proteínas ya levemente elevadas de 50.8 y nuevamente FilmArray, lactato, PCR, todas las demás pruebas infecciosas, antígeno de criptococo, fueron negativas. Se propuso para realizar una valoración neurológica objetiva suspender el propofol y el fentanilo progresivamente y de manera gradual. El paciente en el día 5 persistía con crisis epilépticas. Como buen tercer nivel de la red pública, no hay mucha disponibilidad en las opciones de anticonvulsivantes endovenosos, entonces a lo que ya tenía se le realizó impregnación con fenitoína, se le solicitó una resonancia cerebral,
bueno, la telemetría que se había solicitado todavía estaba pendiente, y dentro de los paraclínicos llamaba la atención que el paciente empezó a hacer una lesión renal y una hipernatremia. Esto es sumamente resumido, ¿no? Porque fue un caso pues, con muchas variaciones. Al día 8 el paciente ya estaba sin pseudoanalgesia, tenía respuesta a estímulos dolorosos en todas las extremidades, ya se describía que tenía una normoreflexia, pero tenía respuesta plantar extensora derecha, la función renal ya había normalizado, aún pendiente la telemetría para ese entonces. En el día 10, al paciente se le encuentra un nistagmus horizontal que en realidad se asoció más a una, quizás el efecto medicamentoso, por lo cual se ajustó la fenitoína y se dejó cada 12 horas. Se solicitó de todas maneras un nuevo TAC de cráneo simple, con esto que ustedes ven acá. Entonces, pueden ver que, pues aparte de lo que ya habíamos descrito, vean cómo hacia los núcleos de la base y los núcleos lenticulares hay unas hipodensidades que podría decir uno tal vez en algún momento demarcan como tal los núcleos de la base, un compromiso como muy selectivo de esa parte, además de que persistía pues con el edema cerebral y el apiñamiento pues del sistema ventricular. Se hace una nueva punción lumbar, la presión de apertura fue de 30, los leucos fueron de 21, 100% linfocitos, nuevamente todo normal, aquí las proteínas estaban normales, entonces es un LCR que sigue mostrando una pleurocitosis mononuclear. El día 13, el paciente desarrolla nuevamente fiebre, en un le inician cefepime, vancomicina, le reportan cultivos y se obtiene el reporte de la telemetría, en donde no hay diferenciación del ciclo sueño-vigilia, pero es una telemetría normal con un ritmo de base muy lentificado, frecuencia delta polimorfa generalizada y casi continua, compatible con una encefalopatía severa pues, de etiología a determinar, pero no se encontró, no se registró actividad epiléptica. El paciente fue evolucionando favorablemente, se logró la extubación en el día 16, se encontró que esa fiebre que había presentado no dependía como tal de foco del sistema nervioso central, sino que el paciente desarrolló una traqueitis por Acinetobacter baumannii, suspenden la vancomicina y continúan con el cefepime. Día 18, el paciente empieza a tolerar la vía oral, pues se logra la extubación, cada vez una mejor respuesta neurológica, las crisis epilépticas fueron mejorando al punto de que los anticonvulsivantes se pasaron a vía oral, se disminuyeron las dosis, el paciente continuó con levetiracetam y vía oral y el ácido valproico vía oral. Tuvo una respuesta adecuada al antibiótico de la parte de su traqueitis y lo dejaron en manejo solo con ampicilina sulbactam, y esto también pues con el resultado del cultivo de la traqueitis. El paciente es trasladado a hospitalización y el día 27 por fin se puede realizar, les resumí varios días en donde estábamos esperando ya era la resonancia cerebral, entonces les voy a mostrar aquí la resonancia, si reproduce. Ay, Dios, y ahorita sí reproduce. Esperen a ver si... Luego por este lado, pero ahí se alcanza a apreciar pues como las anormalidades. Igual ya lo vuelvo a reproducir. Ese era el flare y este era el P2. Los hallazgos como más significativos pues están resumidos en esas dos frecuencias. Nuevamente. Listo, entonces como pueden notar, tiene pues unas hiperintensidades, ahora sí reprodujo por acá, tiene unas hiperintensidades no solo, digamos, nucleobasales, que era lo que se veía principalmente en la ATAC, sino vean que también tiene un compromiso bitemporal y un compromiso también frontal medial. El día 28 se logró dar egreso del paciente por mejoría clínica,
si bien persistieron algunos problemas, sobre todo a nivel cognitivo, era un paciente muy bradipsíquico, el paciente se fue por sus propios medios, caminando, con las crisis epilépticas controladas y con orden pues, de seguimiento ambulatorio por neurología. Entonces aquí me gustaría pues que quien quisiera intervenir de pronto, qué piensa del caso, cuál cree que fue pues, el diagnóstico o qué exámenes cree que de pronto faltaría haber hecho, qué más hubiera hecho. Enrique, el doctor Jiménez está preguntando por la imagen de difusión pesada y si le hiciste gadolinio. Sí, sí, no anexé la secuencia de gadolinio porque no hubo ninguna captación del medio de contraste. No sé si hay alguna otra opinión, alguien más quisiera intervenir. Ahí veo que el doctor Daniel Marín dice que si habían lesiones hemorrágicas, no había presencia en sangrado a nivel del sistema nervioso central. Bueno, están parte de mis colegas. Siga, Enrique. Listo, bueno, muy bien. Entonces, esperen un momento. Entonces, se le realizó, que estamos en pico epidemiológico de dengue, se le realizó una prueba IgM, la cual fue positiva con un antígeno NS1 negativa. El paciente se dejó como un dengue grave con compromiso neurológico y una encefalitis por dengue. Tengan en cuenta que en ningún momento hablamos de trombocitopenia, en ningún momento hablamos de compromiso hepático u otro compromiso como lo suele dar el dengue grave, pero esta prueba se solicitó, dado que nos encontramos en el contexto de un muy importante pico epidemiológico de dengue y fue positiva. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, se le hizo IgM en LSR, pero esta es la IgM que está estandarizada para muestras sanguíneas, para suero. Entonces, en realidad no tiene una real validez. No sabemos si ese resultado, pues de verdad, si sea significativo o no, que de por sí, como ya lo vamos a hablar, la sensibilidad es bastante limitada y se logró remitir una muestra muy tardíamente, pero se logró remitir una muestra para realizar RT-PCR en líquido cefalorraquídeo al Instituto Nacional de Salud y el resultado también fue negativo. Entonces, pues esto no descarta el diagnóstico, como ya lo vamos a discutir más adelante, y en definitiva, pues sí fue una encefalitis por dengue. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión de la literatura. Tenemos que tener en cuenta pues, que el dengue es un arbovirus y dentro de los arbovirus tenemos varios arbovirus que pueden dar compromiso del sistema nervioso. Entonces, en general, los arbovirus se pueden dividir en tres grandes grupos, que son el de los síndromes de fiebre, artralgia y rash, o los que dan fiebres hemorrágicas, o los que dan simplemente compromiso del sistema nervioso central. Entonces, vean cómo el dengue en este diagrama de Venn aparece en la intersección, puede dar cualquiera de estas tres manifestaciones. Por ejemplo, aquí la fiebre amarilla solo aparece en la parte de las fiebres hemorrágicas, el chikungunya en el trachea rash. Bueno, el dengue es eh, una entidad pues, sumamente mórbida. Eh, Esto es en general de los arbovirus. En Sudamérica, pues los tenemos casi todos, ¿no? Son una zona endémica muy importante, no solo para dengue, sino en general para otros arbovirus.
pero vean que a nivel mundial pues hay otras distribuciones bastante importantes. De hecho, hace poco hubo en Australia un brote muy importante de encefalitis japonesa, pues que generó medidas importantes en cuanto a salud pública. Dentro de los arbovirus, pues el dengue está dentro de los flavivirus, al igual que el Zika. Eh, por ejemplo, la encefalitis equina no aparece aquí, es un alfavirus, pero tener en cuenta aquí que dentro de los arbovirus pues hay unas subclasificaciones que pueden tener que ver y pueden implicar en el manejo. Entonces, lo que es el Zika y el dengue, al menos ambos son flavivirus. Este mosquito pues es el animal más mortífero de la historia, debido a que transmite gran cantidad pues no son infecciones virales sino parasitarias, y pues son incontables las vidas que a través de la historia y el impacto pues en la selección natural y en las epidemias que ha tenido que ver a lo largo de la historia. Entonces, tengamos en cuenta que el mosquito, el Aedes aegypti, sin embargo, también lo puede hacer el Aedes albopictus. Eh, para contagiarse necesita picar a un huésped virémico. Desde ese momento, el virus viaja al intestino medio y el mosquito se vuelve infectante para toda su vida, que estamos hablando más o menos de un periodo de 1 a 2 meses. El virus, pues el periodo de incubación se empieza a diseminar y se va a las glándulas salivales, y eso es lo que hace pues que ya en adelante sea infectante. El mosquito tiene digamos, su estilo de vida es más diurno y puede afectar a varios huéspedes en un muy corto tiempo. Por eso es que es tan transmisible esta condición. Entonces, siempre tener en cuenta que para que el mosquito se reproduzca necesitamos esos cuerpos de agua estancados, y esta es la insistencia que se hace muchas veces desde salud pública. Sin eso, pues el ciclo del mosquito no podría ser posible. Entonces, lo que ya les había dicho, el dengue entre los flavivirus, el chikungunya, que es un togavirus, pero son virus que muchas veces pueden coexistir. Esto es un poquito pues del contexto que yo creo que pues los que vivimos en tierra caliente lo vemos día a día, ¿no? Y el gran impacto que está teniendo, que ha tenido y sigue teniendo este actual pico de dengue, y la importante mortalidad que está siendo sometida a nuestra población. A nivel mundial, estas son las áreas en rojo en donde se puede transmitir el virus de manera, digamos, autóctona, y las zonas en azul es donde se presentan sobre todo aquellos casos de pacientes viajeros. En las Américas, este ha sido como el comportamiento comparativo del dengue, chikungunya y Zika durante los últimos años, desde el 2008, el 2014, pues la llegada del chikungunya, 2016, la llegada del Zika y el comportamiento que tuvo con la misma pues pandemia de COVID, que pasó casi que a un segundo plano. Sin embargo, pues los pacientes se seguían enfermando de dengue y de COVID. Estos son datos de la semana epidemiológica 13. Esto está a nivel pues del continente. Pueden ver cómo esto no es una problemática solo nacional, sino cómo comparativamente en el promedio de los últimos 5 años, los casos del 2023 y ahora los del 2024 están disparados. De hecho, me llama mucho la atención. Yo creo que acá hay un subregistro en Colombia. Sin embargo, vean cómo países como Brasil, Argentina, pues el cono sur, que uno no esperaría tanta afectación, el mismo Paraguay, Perú, pues están presentando una muy importante cantidad de casos de dengue. Estos ya son cifras colombianas, la clasificación y sobre todo su división en el total de casos. Dengue sin signos de alarma, que afortunadamente pues es la mayoría, con signos de alarma, y el dengue grave, que pues afortunadamente es la minoría de los casos, pero que siempre, y nosotros como neurólogos tenemos que estar pendientes de ese tipo de dengue. Esta es la incidencia por departamentos, pues dejo señalado aquí Tolima, que es donde yo vivo. Sin embargo, vean regiones como Valle del Cauca, Huila, Vaupés, Amazonas, y esto pues a nivel nacional, el impacto que está teniendo, no solo que ha tenido, sino que está teniendo y va a seguir teniendo durante un buen tiempo eh, el dengue. Bueno, otras cifras importantes, y aquí tristemente en el Tolima estamos llevando el liderato, o por lo menos hasta este año, en la mayoría de muertes, decesos por dengue grave. Unas cifras también a tener en cuenta, esto es para el periodo epidemiológico 3 de este año.
Hasta esa fecha, 77.000 casos, casi 24 fallecimientos, la mayoría sin signos de alarma, con signos de alarma casi el 40% y un dengue grave 1%. Más o menos equitativo, pero pues se reporta un poquito más de mujeres que de hombres, 45% el régimen subsidiado, la mayoría de casos en la cabecera municipal, pero pues esto es más, yo creo, porque es el paciente a donde se remite. Indígenas 1%, afrocolombiano 3% y pacientes gestantes 0,6%. Esta gráfica para que ustedes vean cómo exponencialmente comparado a través de los años aumentan y aumentan las cifras de dengue. Recuerden que el dengue se presenta en picos epidémicos de más o menos cada 2, 3 años. Entonces, por eso es que toda la vida nos vamos en algún momento aquí a sentar a hablar de dengue, en este caso las manifestaciones neurológicas. Prácticamente todo el país está en brote. Y esto es como otro mapa que muestra la distribución pues, de los casos donde más se están presentando a nivel nacional. Estos son unos datos aquí locales de nuestro hospital, en donde la mayoría de casos pues, se presentan aquí en la ciudad de Ibagué. Sin embargo, nos llegan remitidos pacientes también de otros departamentos, como por ejemplo Cundinamarca. El dengue es la arbovirosis de más rápida diseminación a nivel mundial. La OMS estima que se presentan alrededor de unos 50 millones de casos al año y probablemente estas cifras van a cambiar a futuro con el aumento de la población mundial. 2,5 millones de personas están expuestas en áreas endémicas y 80% de los casos de dengue son asintomáticos. Sin embargo, esto influye en que de igual manera, así sean asintomáticos, por tener un periodo de viremia, van a transmitir la enfermedad. Es un flavivirus, un virus ARN monocatenario, y existen 4 serotipos del 1 al 4. Y esto es lo que explica que no tengamos una inmunidad permanente al dengue, solo se realiza una inmunidad a un serotipo, a los demás serotipos se hace una inmunidad transitoria, y de hecho lo que se necesita para hacer dengue grave es haber sufrido de una infección previa de dengue. Una infección, digamos, de no suele generar dengue grave. Entonces, por eso es que los viajeros que vienen pues, de otros lados, pues es poco probable que desarrollen dengue grave, a menos que ya hayan estado expuestos. Esto es para que recuerden pues como las manifestaciones en general del dengue, pues el famoso eritema que puede aparecer en la fase febril. Sin embargo, les muestro esta imagen porque el compromiso neurológico siempre va a ser definitorio de un dengue grave, es donde los neurólogos pues, nos vamos a posicionar siempre. Entonces recuerden las 3 fases, la fase febril que más o menos va hasta los primeros 3 días, posteriormente la fase crítica que es donde van a ocurrir las complicaciones más severas como el choque hemorrágico y la disfunción multiorgánica, y ya la fase de recuperación y pues cómo se comportan las distintas variables durante aquellas fases. La viremia es siempre el aislamiento viral y las proteínas virales es lo primero que se va a encontrar y luego se van a empezar a elevar las inmunoglobulinas. Hay unos determinantes de gravedad que pueden ser propios del virus o pueden ser propios del individuo. Por ejemplo, el serotipo tipo 2 tiende a generar más fiebre hemorrágica. Complicaciones neurológicas, en distintas series de casos se estiman de 0,5 al 6,2%. Puede darse el daño por efecto neurotrópico, inmunomediado o por complicaciones sistémicas. Y el diagnóstico puede realizarse, digamos, confirmarse, porque en realidad el diagnóstico es en general clínico, ¿no? Aislamiento viral, PCR, la IgM y el NS1 en LSR o en suero. Esto es una clasificación del compromiso específicamente neurológico. Entonces, tenemos el primer grupo que es la encefalopatía y es lo que más vamos a ver en el contexto del dengue grave. Sin embargo, para diferenciar de entrada una encefalopatía de una encefalitis, pues dentro de los criterios va a ser que tengamos un líquido cefalorraquídeo normal. Para el diagnóstico de encefalitis, pues se requiere el diagnóstico sérico de dengue, como en el caso de este paciente, y ya sea lograr el aislamiento viral o un paciente que simplemente tenga una pleocitosis linfocítica sin que se detecten otros gérmenes o que se hayan descartado otros diagnósticos diferenciales. Otros compromisos, compromiso de nervio periférico, muy importante y cada vez esto se estudia más, el compromiso neurooftalmológico. Esta es una revisión del doctor González en el acta neurológica, donde también podemos ver las distintas clasificaciones pues, del compromiso neurológico en dengue. Esto es una serie de casos en donde
encontraron diferentes alteraciones, compromiso medular, encefalítico, pacientes con miositis, flóter ocular, en realidad pues un compromiso muy variado. Lo que más vamos a tener es la encefalopatía, y puede haber, por ejemplo, sangrados intracraneales asociados. Eh, Como tal, pues ahí el daño, las alteraciones es por el mismo edema cerebral, por la hemorragia, cuando hay trombocitopenia severa, cuando hay hiponatremia por el mismo, misma fase crítica del dengue, o cuando hay falla hepático-renal asociada. Esos son los determinantes pues, de la encefalopatía, que se va a diferenciar de la encefalitis, pues obviamente por el compromiso directo del virus en el encéfalo. Determinantes: el choque prolongado que genera hipoxia, vasculopatía, acidosis metabólica y puede generar coagulopatía, y la misma encefalopatía sola puede asociarse o encontrarse meningismo en un 30% de los casos. Entonces no necesariamente eh, la encefalopatía pues, se traduce en meningoencefalitis. Los virus que más, o los serotipos que más dan encefalitis, son el 2 y 3. Características clásicas del líquido: una pleurocitosis linfocítica. eh, son pacientes que se presentan como con un pródromo febril, alteración de la conciencia y crisis epilépticas, tal cual lo que tuvimos en el caso de este paciente. Hacen un compromiso piramidal más que extrapiramidal. El compromiso extrapiramidal se espera más en otros arbovirus, como por ejemplo en la encefalitis japonesa o en el West Nile. Y puede haber compromiso como tal de tálamo, globo pálido, lóbulos temporales puente. Aquí traje este caso, en realidad muy similar pues al que tuvimos hospitalizado, que les acabo de presentar. Bueno, otros tipos de compromiso: lesiones nucleobasales, lesiones temporales, esto inclusive simulando más otros tipos de encefalitis. Por eso es que el diagnóstico diferencial pues, es muy importante. Esto es un signo que se ha descrito como patognomónico, sin embargo, pues la sensibilidad es muy baja, ¿no? Se llama el signo de la doble dona. Si lo encuentran, pues piensen en dengue hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se puede ver en TAC? Esto es muy difícil pues hacerlo solo con TAC. Sin embargo, vean que también en nuestro caso hubo algunos hallazgos que sí pues sugerían como ese compromiso nucleobasal, que finalmente se comprobó, se corroboró con la resonancia. Esto es una serie de casos de pacientes pediátricos que hicieron en Neiva. eh, Compromiso diverso: digamos que los niños pueden estar inclusive más expuestos, son más vulnerables a hacer dengue grave, y pues dentro del dengue grave van a estar las manifestaciones neurológicas. Entonces, en general, la mayoría fueron síndromes convulsivos. En algunos se pudo confirmar la encefalitis por la presencia pues, del aislamiento viral. Sin embargo, pues esto es en la minoría de los casos, ¿no? Este paciente tuvo, por ejemplo, una ataxia y una cerebritis posinfecciosa. Entonces, pacientes con vasculitis, pues un compromiso que es de verdad muy variado. Otros tipos de alteraciones: mononeuropatías, donde pueden verse afectados el segundo, el tercer, el cuarto, el sexto y el séptimo nervio craneal. El más afectado suele ser el séptimo. Entonces, ojo con esos pacientes que hacen parálisis facial en un área endémica, porque podría ser una manifestación de dengue. Se han descrito inclusive compromisos del nervio torácico largo de manera aislada o parálisis diafragmática. El Guillain-Barré, si bien el Zika es el que lidera en los arbovirus, pues el compromiso de la polineuropatía es minimizante. El dengue también lo puede presentar, ¿no? A nivel neuromuscular: miositis, rhabdomiolisis, parálisis hipocalémica. La mielitis, que puede ser parainfecciosa o posinfecciosa. Y pacientes que también pueden hacer ACV, pues esto también en relación a los diferentes compromisos de la homeostasis que se pueden dar en los pacientes con dengue grave. Se han descrito casos de ADEM, se han descrito pues, los casos de mielitis, como les muestro acá. Inclusive se han relacionado algunos pacientes con neuromielitis óptica asociada a dengue. En un país como Colombia, quizás deberíamos buscarle un poquito más a esas neuromielitis ópticas, ¿no? Bueno, lesiones con importante efecto de masa, sangrados. Esto es una neuroretinitis, un paciente que hizo un PRES. Este es un paciente que hizo un compromiso de nervio óptico exclusivo. Todo esto, por supuesto, en el contexto de dengue. Bueno, los que les estaba mostrando pues del compromiso de nervio periférico: Guillain-Barré, Zika, chikungunya. Y este artículo, que si pueden echarle un ojito, les recomiendo mucho, es del doctor Tom Solomon, muy bien conocido en el mundo de la neuroinfectología.
esta partecita en donde se recomienda que en las áreas endémicas, en las zonas endémicas para dengue, pacientes que presenten con encefalitis y encefalopatía, debería considerarse siempre el dengue como un diagnóstico. Y yo creo que en eso, pues muchas veces nos estamos quedando cortos, ¿no? Esos pacientes que parece una encefalitis típica, de pronto no le buscamos dengue y sí estamos pensando es primero en pedirle los anticuerpos para encefalitis autoinmunes, sabiendo que estamos pues en un pico de dengue. Respecto al tratamiento y la prevención, pues esto va a depender del compromiso, ¿no? Si presenta pues una ACV, las medidas de la ACV, si presenta un síndrome de Guillain-Barré, pues de inmunoglobulina, plasmaféresis, sin embargo no hay un tratamiento antiviral específico para el dengue y el tratamiento pues va a ser de soporte. Aquí lo más importante van a ser las medidas preventivas, sobre todo de la parte de la salud pública para el control del vector, pero ya tenemos disponibles aquí en Latinoamérica dos vacunas, la Dengvaxia y la Qdenga. Eh, los estudios son bastante promisorios. Esta Dengvaxia lo único es que no se puede poner a pacientes que no hayan tenido, no hayan estado expuestos al dengue, porque lo que les decía, para tener dengue grave uno requiere de haber sido infectado al menos una vez. La respuesta al dengue grave se da a partir de una segunda infección. Eh, Esto está recomendado para pacientes pues, que vivan en zona endémica, ¿no? Entonces, el gringo, el europeo que se quiera venir, que se quiera vacunarse porque va a viajar a zona con transmisión de dengue, pues no está la recomendación, por eso mismo que les digo que si es una primera infección, en realidad pues es un curso asintomático o es muy poco probable que debuten como un dengue grave. Y ya para terminar, unos mensajes finales. El compromiso neurológico en dengue puede ser variable, ya sea por daño neurotrópico directo, por las alteraciones derivadas del dengue grave de tipo metabólico, hemodinámico y muy importante, las alteraciones inmunomediadas, que esto por supuesto lo vamos a esperar más en la fase convaleciente o inclusive más tardías. Encefalitis sin síntomas clásicos, tenemos que buscar dengue, es imperdonable que en un país como Colombia no lo busquemos. Las pruebas en LSR en general son muy poco disponibles, no es que las tengamos a la mano y de igual manera la sensibilidad es limitada, entonces no es que no podamos hacer un diagnóstico de encefalitis por dengue si no las tenemos. Y el diagnóstico, así como en este caso, pues fue clínico, neuroradiológico y por supuesto descartando otros diagnósticos diferenciales. El dengue tiene un comportamiento, como les expliqué, cíclico, epidémico, o sea, vamos a estar hablando de dengue otro tiempo más y en unos años más volveremos a estar hablando de dengue y neurodengue. Y estos casos de dengue grave, donde hay compromiso neurológico, el rol del neurólogo pues es fundamental. Hemos tenido la cantidad de pacientes con encefalopatía, pacientes que hacen sangrados intracraneales. Hace poco tuvimos un paciente con un sangrado, con un hematoma subdural espontáneo, por una trombocitopenia severa simplemente por el dengue, no asociada a trauma. Entonces, pues muchas veces hay que pues buscarlo, ¿no? Buscar el diagnóstico y más en este pico epidémico en el que nos encontramos. Quería pues también mostrarles la importancia, mejor dicho, no queríamos en el grupo de neuroinfecciones dejar pasar este momento coyuntural tan importante en donde tenemos el peor pico de dengue de toda la historia de nuestro país y por supuesto hablar de neurodengue pues no podíamos dejarlo pasar. Este video que les voy a mostrar, espero lo pueda mostrar. Sí. Esto fue, muchos recordarán acá, pues yo estaba muy chiquito, pero varios acá espero lo puedan recordar, la epidemia, el brote que hubo de encefalitis equina venezolana, que es un alfavirus, que es otro arbovirus, que sucedió a principios de los años 90 en la Guajira venezolana y colombiana. Así como ocurrió esto, podría suceder una nueva pandemia, una nueva epidemia. En nuestro país las condiciones son propicias para que aparezca en cualquier momento. Por ejemplo, el West Nile, no es que no tengamos West Nile, es que no tenemos las pruebas y no lo estamos buscando. Ya varios grupos en Colombia han demostrado la circulación del West Nile en algunos animales. Entonces, les quería mostrar este video ya para finalizar de un muy breve resumen de lo que pasó en ese entonces. Guajira.
Pues que yo sepa, ¿no? Porque los médicos están agotados, las enfermeras también están, son las mismas que están atendiendo allá y ya no hay carro para sacar los enfermos, llevarlos a los centros de salud. Y eso es crítico porque la gente convulsionando, niños que están jugando comienzan a convulsionar. Nosotros no sabemos a qué atenernos con este peste. Paralelamente, en el hospital de Riohacha, el ingreso a las urgencias se eleva a 50 por día. El número de camas se hace insuficiente. En horas de la mañana, el flujo de pacientes en urgencias, más o menos de 50 pacientes que hubo que acostarlos en el piso, en colchonetas en el piso, porque las camillas eran insuficientes para ofrecerle la atención a ellos. Los pacientes, en su mayoría indígenas, presentan los síntomas tanto de dengue como de encefalitis. Ella está enferma desde el lunes y la estamos trayendo, la hemos traído 6 veces, ayer de tarde la trajimos anoche y hoy en la mañana hubo que traerla otra vez porque a la 1 de la madrugada grabó vomitando, vomita y vomita y vomita hasta amanecer. En los municipios Manaure y Uribia, la situación es más grave. Los casos aumentan indiscriminadamente. El médico de la zona, por trabajar a la intemperie y sin ninguna protección, se infectó. Cada día van aumentando el número de pacientes. ¿No disminuyen? No han ido disminuyendo, nosotros mismos sacamos una correlación desde el día en que se empezó los pacientes en Uribia. El viernes han ido en forma creciente. El viernes hubo 41 pacientes el viernes y el último día que estuve allá, este viernes, 8 días después, iban 95 atendidos por día. De 41 pasó a 95. Finalmente, ambos ministros... Bueno, entonces para que vean que, espero que hayan escuchado el video, espero que se haya transmitido todo bien. En cualquier momento podría suceder un nuevo brote de cualquier arbovirus. Esto no solo estamos hablando acá, esto se habla a nivel mundial. De hecho, se están creando grupos para que la gente se prepare para las próximas pandemias. O sea, esto es cuestión de tiempo. Quería mostrarles el video porque vean que es algo que ya pasó. O sea, un brote epidémico de encefalitis, ¿no? O sea, si aquí los neurólogos nos llamaban por cualquier delirium por COVID, entonces imagínense una epidemia, un brote donde pues el protagonista sea el compromiso encefálico. Pues nada, muchas gracias, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta, inquietud, pues nada, los que no me siguen aquí en esta cuentica, comparto varios casos de neuroinfecciones y no quería terminar sin antes nuevamente invitarlos al Congreso. Vamos a tener un bloque bastante cortico, pero va a ser muy sustancioso, como ya lo explicaba el doctor González. Vamos a hablar de criptococosis, vamos a hablar de absceso cerebral y nuestro invitado estrella, nuestro invitado de honor, el doctor Héctor Hugo García, que pues bueno, para muchos no necesitará presentación, pero para quienes no lo conozcan, básicamente si ustedes revisan el último continuum de neurocisticercosis, de neuroinfectología, él es el autor principal del continuum. Entonces, pues esperamos que nos puedan acompañar en nuestro bloque y listo, muchísimas gracias. Bueno, doctor Enrique, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Yo creo que todos en este país tenemos que seguir pensando que el dengue es la primera causa de neuroinfección viral. Nosotros en este hospital de Neiva hemos mostrado cómo en un seguimiento prospectivo dengue es la primera causa. Presentarse sin trombocitopenia, presentarse a veces sin fiebre, únicamente con el cuadro neurológico, es cierto. El serotipo que está presentándose ahora tiene algunas manifestaciones muy curiosas. En las personas de más de 60 años se manifiesta como una falla multisistémica. Los intensivistas y los internistas buscan cómo tratar estos pacientes con pocos sépticos que no aparecen por ningún lado, y cuando no lo interconsultan, pues obviamente encontramos que lo que tiene es dengue. Hay 3 preguntas que querían compartir las personas. La doctora Laura Barreto pregunta que en qué momentos deberían pedir unas neuroimágenes de control para mirar si esas lesiones permanecen o se van. Pues digamos que no hay estudios prospectivos, ¿no? Que digan en cuánto tiempo mejoran.
si mejoran, no mejoran. Eh, Ahí yo creo que el seguimiento sobre todo es clínico, ¿no? El paciente, pues si bien tenía esas lesiones, eh, clínicamente respondió muy bien. Yo creo que la imagen no le hubiera cambiado mucho en cuanto a la conducta, ¿no? Porque así mismo como no tenemos manejos específicos, pues el seguimiento es meramente observacional. Sin embargo, en estos casos de encefalitis, y es lo que estábamos esperando pues con este paciente, no solo se ha visto que mejoran clínicamente, sino que las lesiones suelen también mejorar completamente. Sin embargo, pues tampoco es que haya muchos casos, ¿no? Hay varias preguntas que básicamente nos están preguntando cuándo se hace el NS1, cuándo se hace la IgM, si la solicitas solamente en suero o en líquido cefalorraquídeo. Querían una puntualización sobre ese punto específico. Listo, muy bien. Entonces, para eso tenemos que recordarnos la gráfica que les mostraba como de la fisiopatología de la historia natural del dengue. Y es que, digamos, la fortuna es que también tenemos las pruebas rápidas que se nos procesa todo, ¿no? Eso es como una facilidad. Sin embargo, lo que primero se eleva en los primeros días y pueden ir hasta la primera semana es los antígenos proteicos, pues, por ejemplo, el NS1 y la detección viral directa, el periodo de viremia. Entonces, esos son los primeros 7 días. Y la inmunoglobulina M se empieza a elevar a partir del cuarto día. Esos son como los parámetros que usualmente uno tiene en cuenta. Sin embargo, en muchos casos, pues no es tan claro, ¿no? Entonces, uno termina haciendo pruebas rápidas que muchas veces contienen todo o pide todo porque no es muy claro. Sin embargo, si ustedes tienen claramente la fecha de inicio, es una información confiable, pues ese sería como el parámetro. La IgG ya se puede elevar después del día 7, sin embargo, eso puede ser mucho más tardío. Y en líquido cefalorraquídeo, pues mi recomendación es que si lo pueden pedir y si lo tienen a la mano, pues pídanlo siempre, ¿no? Que si bien la sensibilidad es muy baja, si el resultado es positivo, pues ya tienen el diagnóstico y eso le facilita a uno evitar dar muchas vueltas. Por ejemplo, yo en el caso omití varios días de los que omití, pues por supuesto no todos los neurólogos podemos estar de acuerdo y en pro del paciente, uno de los neurólogos decidió reiniciarle la ciclovir por el compromiso que llegó a tener el paciente, que el ataque no mejoraba, que seguía convulsionando, porque la ciclovir se le suspendió en los primeros días que se obtuvo la prueba de dengue. Si hubiéramos tenido probablemente una prueba positiva para dengue en líquido cefalorraquídeo, pues ya deja uno de dar tantas vueltas, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como la facilidad, pedirlo siempre. La cosa es eso, que no lo tenemos a la mano y que la sensibilidad es muy baja, pero la especificidad es altísima. Hay otra pregunta sobre el uso de los esteroides en dengue. ¿Qué piensas de eso, Enrique? Pues digamos, para encefalitis, no. Entonces yo digo que depende del compromiso. Si tiene una neuritis óptica, por supuesto. Si tiene una mielitis, por supuesto. Entonces depende del tipo de compromiso neurológico. Si tiene un Guillain-Barré, inmunoglobulina plasmaféresis. Entonces va a depender del tipo de compromiso neurológico. Así mismo va a ser el manejo. Yo agregaría a la inmuna M, a la IgM, que generalmente hay casos en que se presenta un poco más tardía. O sea, uno esperaría que estuviera entre el día 7 y el día 11, el día 12, y algunas veces, cuando uno no tiene ninguna causa, la pides día 14, día 15. Previamente estaba negativa y te sale positiva. Entonces, a veces es un poquito demorada la IgM. Y la otra Sí. pregunta es, hace poquito tuvimos en el No, hospital un antes caso. de que pase con la pregunta, muchas gracias por hacer esa intervención, porque de hecho entre los criterios diagnósticos también está tener una IgM negativa al principio y en el seguimiento tener una IgM positiva, que es lo que usted dice, y está dentro de los criterios diagnósticos. Hace poquito tuvimos en el hospital un caso muy similar. Yo pensaría que se diferencia muy poquito del que presentaste, excepto tal vez por la imagen de resonancia, pero el resultado de la leptospira nos salió una vez que el paciente estaba en el piso y mejorado positivo. La IgM del Hospital de La Plata estaba positiva, la IgM del Hospital de Neiva fue negativo. Ese caso, ¿cómo lo podríamos interpretar? IgM negativa y de pronto, Inicialmente llegó de La Plata con una IgM positiva de dengue y los médicos pensaron que tenía dengue. Nosotros lo manejamos como un dengue, un
cuadro de encefalitis por dengue, y con el compromiso renal tan importante que tenía, siempre pensamos que pudiera tener una leptospira, que es otro diagnóstico que nosotros debemos tener en cuenta cuando los pacientes hacen encefalitis y compromiso renal. Como el resultado de la leptospira se demora, realmente no lo tenemos tan rápido, el paciente mejoró de su UCI, salió al piso y en el piso le llegó el informe de leptospira positiva. Quedó la duda si el paciente tenía dengue, si la leptospira le llegó después. Entonces, ¿tú qué crees de eso? O si alguno de Y las pues yo personas que creo están que acá nos ayuda. eso fue una discusión que también fue durante la pandemia, ¿no? Y como que el dengue pasó a un segundo plano y lo que denominaron la sindemia, y es que pues un paciente podía tener COVID y también podía tener dengue. También, lógico. Y pues más en zona endémica, yo creo que es probable que el paciente sí pudiera haber tenido las dos. De pronto echarle toda la culpa al dengue es difícil, ¿no? Porque el dengue puede no generar un cuadro tan severo a diferencia de la leptospira, que, pues como usted muy bien lo dijo, ese compromiso renal es algo bastante distintivo. La cosa es que no le pusieron, me imagino, no le pusieron ceftriaxona y él mejoró fue con las medidas de soporte, ¿no? Pero pues perfectamente pudo haber tenido las dos en un país tropical como el nuestro. Y lo No, otro es que, a este le pusieron tengan, ampicilina sublactán. ok, y lo otro que tienen que tener en cuenta es que pueden haber falsos positivos, ¿no? Del IgM de dengue. O sea, puede ser un paciente que en realidad tiene Zika, chikungunya y sale un falso positivo de dengue. Sobre Muy, todo con Zika, que es el flavivirus, igual que el dengue. digamos que en el grupo de ENEAS hemos estado haciendo un trabajo grande de los pacientes en Barranquilla, en Cali, en Neiva, en Pasto, en Cúcuta, en Medellín, de los pacientes que tienen estos encefalitis virales, y todos los estudios les mandamos el líquido cefalorraquídeo para el estudio de RT y PCR. Entonces, estamos como en la espera de poder saber hasta dónde podemos clasificar mejor estas enfermedades. Pero esta charla y 45, 50 neurólogos que estén en este momento escuchando y pongamos mucho cuidado sobre esta posibilidad tan importante en nuestro país, me parece que es una oportunidad excelente. Si no hay más preguntas, Enrique, los esperamos en el Congreso y créanme que son conferencias extraordinarias las que vamos a oír. Guille, Enrique, buenas noches, ¿cómo están? Listo, Primero, Sergio, ¿cómo te ha estoy ido? ¿Cómo vas? nuevamente. Está. Miren, quiero resaltar algo que dijiste a través de la charla, y es ese paciente que llega con esas neuroimágenes generalmente termina con aciclovir. Y así las pruebas de dengue sean positivas, inclusive las de chikungunya, descartan la presencia de la enfermedad. Y realmente hay mucha reacción cruzada, porque dentro de la fisiopatología están produciendo lo mismo: encefalopatía, encefalitis central, periférica, lesiones de médula espinal y radiculopatías, inclusive con el COVID también. Entonces, no hay que descartarlos así salgan positivos, y hay que tratarlos como tal. Nosotros tuvimos un caso hace un par de meses igualito, pero con una CPK que tenía 3000. La paciente tenía un antecedente anterior de una psicosis. Entonces, cuando llegó, pensaron que estaba haciendo un brote psicótico. Hace luego la respuesta inflamatoria sistémica, se le solicitan las imágenes, parecía, por supuesto, que era tenía dos lesiones asimétricas bitemporales, y posteriormente averiguamos de dónde venía. Venía de Tobía. Le pedimos las pruebas para la fiebre de Tobía y pues estas riquezas, y lo que salió fue el paciente lo que tenía era un dengue, realmente. Sin embargo, lo dijiste claramente, algunos dejaron, y los infectólogos fueron los que dejaron específicamente el tratamiento con aciclovir en ese paciente. Sobre todo cuando no haya etiología clara, pues estamos con una etiología más clara. Estamos en Colombia, como lo dijiste. Resaltar eso, que es bien importante. Muchas gracias y felicitaciones por la charla. Gracias, Guille. Sí, serio, yo creo que ahí sí los neurólogos tenemos que pararnos en la raya. Yo creo que Sí, ahora no es tan difícil saber si es herpes o no es herpes. Y si tenemos dengue, fíjese que esos pacientes se mueren es del daño hepático, del daño renal. Y esos medicamentos que utilizamos en esas unidades de cuidado intensivo, en esas dosis que hacemos, pues obviamente que acaban el pronóstico del paciente. por supuesto. Así es. No, pero así lo hicimos, mijo. Tranquilo, que
así fue, y que no es, sí, 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 sí fue, sí fue. ¿Cuál le dejaron el? Porque aquí tenemos ahí, a veces dificultades con la parte, no creo que solamente en las instituciones que trabajo, sino todos nosotros, que el inspector en este momento decide qué es lo que se le pone y qué es lo que no se le pone. Por eso la gran importancia que tiene estas reuniones y que está renaciendo la neuroinfección en Colombia, y eso ha sido una labor muy importante que estamos haciendo. No solamente nosotros, creo que muchos neurólogos del país. Y eso tiene que volver a ser. Que el infectólogo me diga qué le tengo que poner al paciente, yo creo que no debe ser así. Nosotros tenemos un bagaje clínico lo suficientemente importante y experiencias en los sitios, sobre todo como ustedes, para que las cosas sean como son y con criterios claramente basados en evidencia. Así es, Guille. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.